Gloria a Dios. Los saludamos, hermanos, con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo en este día y deseando, hermanos, muchas bendiciones para toda la iglesia. Agradecemos, hermanos, a quienes están siguiendo esta transmisión, ¿verdad? Que ya ahorita se dijo que por motivos de la contingencia, ¿verdad? Nuevamente se nos pidió que se cerraran los templos. Y bueno, hermanos, ha sido deseo de nosotros, como quiera, que seguir haciendo los cultos, ¿verdad? Para que no dejemos, hermanos, pues ahora sí que de congregarnos, aunque sea de manera virtual, ¿verdad? Nos alimentemos espiritualmente, hermanos, porque esto es bien importante, ¿verdad? Nuestra vida espiritual la que va de por medio, es nuestra relación con Dios, y por lo tanto, hermanos, debemos de buscar esa salvación, esa bendición, esa comunión con Dios, ¿verdad? Para glorificar el nombre de Dios. Y yo quiero invitarles, hermanos, a que abramos nuestra Biblia ahí en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso del 23 al 29. Vamos a leerlo para la gloria del Señor. Permítanme leer este pasaje de la Escritura que dice así: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y así el pueblo de Israel, para hacer todo cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Igual voy a agregar el 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y hermanos, aquí vemos algo muy importante. Estamos compartiendo esta serie, Sirviendo a Dios en tiempo de crisis, ¿verdad? Nosotros sabemos, hermanos, que a través de la historia la iglesia siempre ha estado sufriendo persecuciones y pues al principio han sido diferentes, ¿verdad? A través de los siglos, a través de estos más de 20 siglos, que la iglesia ha estado sobreviviendo, ¿verdad? Ha habido diferentes persecuciones, ¿verdad? A veces a través del gobierno, a través del clero, a través de las sociedades, ¿verdad? Ahorita de una forma muy particular también la persecución que está habiendo en algunos lugares, el tema de las religiones extremistas y también el tema de la ideología de género, ¿verdad? Que es una persecución ideológica, ¿verdad? Que ha estado costando el cierre de muchos templos en Europa porque está por una cuestión de persecución hacia el matrimonio y la familia, ¿verdad? Que es algo que la iglesia defiende de manera muy contundente. Y hermanos, aquí vemos que a través de un milagro, estas autoridades vienen y empiezan a perseguir a los siervos del Señor, ¿verdad? Porque hubo una experiencia con un cojo que dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración y era traído un cojo de nacimiento a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan fijándole los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo sentado esperando recibir algo de ellos, mas Pedro dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y entonces, a raíz de esto, hermanos, empieza a darse una persecución y dice la palabra en el capítulo 3, verso 11, dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos
al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho esto? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Verdad? Y entonces, hermanos, lo llevan ante las autoridades, ¿verdad? Ante el sumo sacerdote, ante el Sanedrín, ante las autoridades religiosas y políticas de la época, principalmente el gobierno religioso a través de los fariseos y el gobierno político, el tema de los empresarios, los doctores, los profesionistas, a través de los seduceos. Y entonces cuando lo cuestionan, dice la palabra de Dios en el verso 4, verso 9, verso 8, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos nosotros, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y entonces, hermanos, aquí podemos darnos cuenta, ¿verdad?, de cómo ellos defendieron una idea verdadera, ¿verdad?, de que era el Señor el que estaba haciendo el milagro, hermano, porque en realidad es el Señor el que hace los milagros, ¿verdad? No es la unción del hombre, sino es el poder de Dios el que lleva a esta sanidad, ¿verdad? Pero era algo más profundo que la propia sanidad. Era también, hermanos, el estar predicando la verdad, ¿verdad? Que eso es algo muy importante. Y entonces estos hombres estaban dispuestos a dar la vida, no se dejaron intimidar, les dijeron que no siguieran predicando esta palabra, que dejaran de hablar, ¿verdad? Y sin embargo, hermanos, ellos siguieron haciéndolo, siguieron predicando la palabra del Señor, ¿verdad? Recordemos, hermanos, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados de maldad que luchan en las regiones celestes. Nosotros, hermanos, tenemos una lucha realmente sin tregua ante la problemática de los tiempos actuales, ¿verdad? Ante el relajamiento social, ¿verdad? Y ante, obviamente, la indiferencia y también el hombre jugando a ser Dios, ¿verdad? Y tratando, ¿verdad?, de hacer que la palabra de Dios, menospreciar la palabra de Dios y menospreciar al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y entonces, hermanos, aquí los apóstoles, los siervos de Dios, hacen mención de algo que dice en el Salmo capítulo 2, que dice que por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los principales juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y esto, hermanos, esto puede ser una profecía, ¿verdad?, que se cumple en el tiempo cuando se reunieron para crucificar a Jesús, ¿verdad? Pero luego ellos hacen referencia a este otro momento, ¿verdad?, en el que Jesús ya había partido de este mundo, ya estaba en la presencia del Padre, pero ahora vuelve a tratar de que la palabra no se predique, que la palabra no se hable, que la palabra no sea llevada a cabo. Y entonces dicen: ¿por qué se motivan las gentes? Y hermanos, hoy en este tiempo pasa lo mismo. Podemos verlo, hermanos, en diferentes formas, ¿verdad? Una es la gente, ¿verdad?, que se motina. Y bueno, ahorita quizás por causa de la pandemia no ha sucedido, ¿verdad? Pero nosotros podemos ver cómo los estadios llenos, ¿verdad? Cómo el Super Bowl deja grandes cantidades de dinero, cómo la gente se divierte, se llenan los bares, se llenan los casinos, ¿verdad? El sueño de muchas personas. Me dijo hace poco un tío, y yo le doy gracias a Dios porque me concedió un sueño que tenía. Y dije: ¿cuál sueño era? Dice: ir a Las Vegas, ¿verdad?, la ciudad del pecado.
Y entonces, bueno, pues, dije, no sé si fue Dios el que concedió eso, pero a veces la gente, ¿verdad?, piensa en esas vanidades, ¿verdad? La gente piensa en llenarse los bolsillos de dinero, en estrenar carro del año, en estrenar las mejores ropas, en tener las mejores casas. Y yo no estoy diciendo que esto esté mal, ¿verdad? Pero no, muchos para hacerlo se olvidan de Dios, ¿verdad? Y eso es lo más triste. Y también, no solamente por un lado de la sociedad, de las familias que hacen todo esto, sino también, hermanos, los políticos, ¿verdad?, que se reúnen, ¿verdad?, para implementar leyes que afectan a la familia, que afectan al núcleo que Dios ha preparado para bendecir a la humanidad, ¿verdad? De hecho, una de las tres tendencias del tema de la ideología de género es acabar con el Estado nacionalista, o sea, es decir, que una persona gay se sienta más identificada con otro gay, aunque uno sea de Paraguay y el otro sea de Polonia, aunque uno sea europeo y el otro sea asiático, ¿verdad? Que haya esa identidad para poder compartir, para poder promover el famoso orgullo gay. Y otra cosa, hermanos, es el tema de la familia, golpear la familia, desintegrar las familias, ¿verdad? Y eso a través de los matrimonios igualitarios, a través de la adopción a personas del mismo sexo, ¿verdad? También destruye el valor familiar. Y el otro también es el tema de la religión, ¿verdad? Que en ese sentido, nosotros los evangélicos hemos sido muy firmes en decir que nosotros no vamos a permitir esas cosas. Y entonces, hermanos, esto trae persecución, trae críticas de los medios, de que somos intolerantes, ¿verdad? De que somos fanáticos, ¿verdad? De que estamos cerrados. Y entonces, hermanos, pero nosotros no podemos dejar de decir, como dijeron los apóstoles también, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar que todos estos valores sean transgiversados cuando Dios ya ha hecho una obra redentora en nuestras vidas, hermanos. No podemos dejar a un lado que Dios ha bendecido nuestras vidas y tenemos que estar agradecidos con Dios. Y hermanos, finalmente, hermanos, dice también en el verso 30, el Señor, tú sigues haciendo milagros, ¿verdad? Tú sigues haciendo milagros el día de hoy, ¿verdad? Extiende tu mano para que se hagan milagros, sanidades y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Es decir, no vamos a parar, no nos vamos a detener, no vamos a detener la obra de Dios. Vamos a seguir predicando el glorioso Evangelio de Jesucristo. Vamos a seguir ganando almas para Cristo. Vamos a seguir congregándonos para la gloria del Señor, ¿verdad? Porque nada de esto nos va a detener. Nosotros creemos en un Dios poderoso que Él va a hacer cosas grandes. Y hermanos, yo quisiera compartirles algunos pensamientos acerca de este pasaje de la Escritura. En primer lugar, llevar el reino de Dios y su justicia a los demás implica situaciones extremas y peligrosas que pueden afectar nuestras vidas y la vida de nuestros seres queridos. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Sí, pero Dios es grande, sabio, todo lo puede, todo lo conoce, es dueño y Señor de toda la creación, de manera que Él puede hacer que las cosas cambien de acuerdo a su voluntad. Él tiene el poder para transformarlo todo. Y esas leyes perversas que tratan de impedir a las iglesias que sigan predicando la palabra de Dios, y esas leyes perversas que tratan de adoctrinar a nuestros niños y hacerles daño, ¿verdad?, un daño irreversible en algunas ocasiones, nosotros creemos que Dios tiene el poder para revertir toda esa maldad del mundo. Los hombres somos parte de su creación, por tanto no podemos cuestionar la obra de Dios, porque no tenemos la autoridad ni la sabiduría para hacerlo. Cuando cuestionamos su obra, estamos actuando como los insensatos que no conocen lo que significa enfrentarse a Dios, a su poder y a su conocimiento. Y otra reflexión, hermanos: Dios se agrada de las peticiones espirituales y como consecuencia manifiesta su poder por medio del Espíritu Santo, que vence los límites de la mente humana, los límites de la física y de la biología, la anatomía y la fisiología. Por ello, la gente se convierte, los enfermos son sanados y los endemoniados
son liberados. Y por lo tanto, hermanos, yo creo que Dios va a seguir haciendo la obra en nuestras vidas. Para Dios, hermanos, no existen imposibles. Las limitaciones son enteramente humanas. No somos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia nos viene de Dios, como dice en 2 Corintios capítulo 3, verso 5. La sabiduría humana es insensatez para Dios. Él conoce el pensamiento de los sabios y sabe que son pura vanidad. En 1 Corintios 3, 19 y 20. Así que, hermanos, nosotros los cristianos solamente somos soldados, atletas y agricultores dotados de una armadura que nos capacita para vencer los ataques del enemigo, ¿verdad? Y que Él va a hacer una obra poderosa en nuestras vidas. Finalmente, hagamos como dice Pablo: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este es el tiempo delante de Dios. Y finalmente, hermanos, procuremos presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, que no tienen nada de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de la verdad. En 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15. Hermano, yo quiero hacer una oración por usted que está pasando por momentos difíciles, ¿verdad? Que está pasando por una enfermedad, ¿verdad? Ahorita vemos cómo en el mundo está habiendo mucha muerte, ¿verdad? Nosotros, la iglesia, hermanos, debemos de ser un factor de cambio, un factor de transformación, un factor de diferencia, hermanos. Pero nosotros como iglesia tenemos que hacer algo, hermanos. No podemos detenernos, tenemos que unirnos como se unieron los apóstoles para que el Señor reprenda esta enfermedad, reprenda esta pandemia mundial, nos dé la fortaleza para seguir adelante y nosotros seamos llamados siervos de Él y podamos cumplir con el propósito suyo, en el nombre de Jesús. Permítame hacer una oración. Señor, en este momento, Cristo Jesús, estamos delante de tu presencia, oh Dios, agradeciéndote por todas tus bendiciones, Señor. Gracias, Jesús, aleluya, Padre eterno, por todas tus bendiciones, Padre eterno. Gracias, Señor, por tu amor tan grande y por tu misericordia, Señor. Oh Dios santo, bendice a quien está escuchando esta transmisión, Señor, a quien se ha tomado el tiempo para ver este mensaje, Señor, este culto, Padre eterno. Oh Dios santo, que no sea en vano, Señor. Oh Dios santo, que tu iglesia sea transformada, Señor. Danos confianza y valor para predicar tu palabra, Señor, para cumplir con el proyecto tuyo, Señor, para cumplir con tu voluntad, Padre eterno. Y en medio de la persecución, y en medio de la persecución social, ideológica, Señor, que estamos viviendo, religiosa, no importa cuál sea, Señor, podamos tener la confianza de que seremos vencedores en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Hermanos, a la vez quiero hacer una invitación también, ya para dejar este lugar, no sé si hay por ahí algunas peticiones, y quisiera, hermanos, pues nada más pedir dos cosas. Una es que hagamos llegar las promesas de entre semana que ya hemos hecho, ¿verdad? El compromiso que hicimos con Dios, que hagamos el esfuerzo, hermanos, por hacerles llegar. Y también, hermanos, se había pedido, nuestra hermana Brenda había publicado que hiciéramos llegar una ofrenda para bendecir a nuestro hermano José Luis, ya que, como sabemos, nuestra hermana Malú está hospitalizada. Y bueno, esperamos por la ayuda de Dios que ella pueda superar esta enfermedad. Ahorita la incluimos, ¿verdad? Esta última oración que va a dirigir nuestro hermano Neida. Y de esta manera, hermanos, vamos a concluir. Amados hermanos, que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Un abrazo para todos y una bendición para todas sus familias. Dios nos los bendiga. Dios los guarde. Bueno, pues, Padre Cristo, nuevamente, mis hermanos, pues en la página de la iglesia, en los comentarios no viene ninguna petición, pero como decía el hermano Francisco ahorita, pues orar por la hermana Malú, amén, para que el Señor siga haciendo la obra en ella. Y pues yo quiero darle gracias a Dios porque el Señor ha suplido cada una de mis necesidades, de mi familia, hasta aquí, a pesar de las situaciones que estamos viviendo. El Señor ha sido bueno, el Señor nos bendice, el Señor suple y provee, amén. Y pues en esta hora también, hermanos, voy a tomar este tiempo, este lugar para invitarles a que sigamos con los altares familiares, amén. A lo mejor lo dejamos de hacer, pero es algo importante que debemos estar haciéndolo en todo momento, no nada más en tiempo de crisis, sino en todo momento. Así que dispongámonos a tener ese tiempo con nuestra familia para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén.
Así que en esta hora pues yo creo que voy a orar por estas dos necesidades, por las familias de la iglesia, amén, y también así por las necesidades de nuestra hermana Malone, para que el Señor siga haciendo la obra en ella, amén. Así que les voy a invitar a que hagamos esta oración por ellos. Padre Santo, una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia, agradeciéndote por todo lo que nos has dado, Padre. Tú conoces, Señor, las necesidades más profundas, Padre. Conoces cada situación que hay en nuestros hogares y en nuestras familias, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, hasta aquí has sido bueno con nosotros, porque tú has suplido cada una de nuestras necesidades, Padre. Te pedimos que nos fortalezcas espiritualmente, que nos des gracia, sabiduría, capacidad, Padre, para poder instruir, guiar a nuestros hijos, para hacer ese apoyo a nuestros esposos, para ser, Señor, esa autoridad, ese brazo fuerte en nuestros hogares, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a pesar de estos tiempos, a pesar, Señor, de esta pandemia, a pesar de esta crisis, Señor, seguir firmes, Señor, caminando en tu obediencia y en tu voluntad, Padre. Ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes, Padre, llenos de esa fe, Padre, para poder ir también y compartir tu palabra a aquellos que están en necesidad, Padre, porque a ellos nos has enviado, Padre. En esta hora te pido que nos bendigas, nos fortalezcas, nos cubras, nos guardes en el fuego de tu mano, Padre. Protégenos, Padre, toda palabra contra la tuya que ha sido declarada, Señor, en nuestros hogares, en nuestras familias, Padre. Tu nombre poderoso es cancelado, Señor. Derrama de tu gloria en cada hogar, en cada matrimonio, Señor, en cada uno de nuestros hijos, Señor. Derrama de tu amor, de tu presencia, Señor, y de tus grandes bendiciones, Padre. Y en esta hora te doy gracias por todo lo que nos has dado, porque has cumplido, porque has provenido, Padre. Porque hasta aquí, Señor, has sido bueno con nosotros, Padre. Y en esta hora, Padre, te pedimos también en esta necesidad, Señor, de nuestra hermana Malú, Señor, que tú obres en gran manera, una sanidad total en su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, Señor. Fortalezca, Señor, a nuestro hermano José Luis, Señor, bendícelo, protégelo, guárdalo y dale, Señor, esta tranquilidad, toma esta fe para que él pueda ver tu gloria, Señor, en la necesidad de nuestra vida, Padre. Glorifica tu nombre de ellas, Señor. En tu nombre poderoso te damos gracias, Señor, porque solo tú eres digno de toda la honra y la gloria, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú no nos dejas de tu mano, Padre. Porque cuando clamamos, Señor, tú respondes. Porque cuando oramos, buscamos tu presencia, Señor, estás ahí, Padre, para resolver, Señor, cada situación conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque eres bueno con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. En el nombre de Jesucristo te damos la honra y la gloria. Bendito eres. Pues así, mis hermanos, le damos la honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y pues hasta aquí es nuestra participación y pues Dios les bendiga. Amén. Amén. Ya.